Si el juez siempre usara este artículo en una demanda ejecutiva de alimentos, usted podría no estar sujeto a una inadmisión o eventual rechazo de la demanda y posterior recursos si se usara en debida forma. Y es así como el artículo 430 del Código General del Proceso nos podría ayudar demasiado si usted hace las cosas bien. El proceso ejecutivo de alimentos muchas veces puede tener inadmisiones o rechazos por algo que el juzgado pudo haber solucionado o precavido. Este es el artículo del Código General del Proceso que podría solucionar constantemente las inadmisiones o el eventual rechazo. Y pocos juzgados lo usan. ¿Será la congestión judicial? ¿Será que de pronto el abogado debe de solicitarlo? Me gustaría sus comentarios. Aquí les voy a contar un tip que uso personalmente con todo mi equipo para los procesos ejecutivos de alimentos o en los procesos ejecutivos donde hay que actualizar la suma debido al IPC o el salario mínimo conforme cada título lo haya pactado. Pero para este caso vamos a hablar solamente de los procesos ejecutivos. Está claro que cuando hay una obligación, en el ejemplo de las cuotas de alimentos vencidas, porque el deudor ha incumplido con su obligación de pagar alimentos, ustedes como abogados escriben cada cuota vencida y automáticamente se deberá hacer la actualización de la cuota, es decir, el aumento conforme el salario mínimo, el IPC o cualquier otro elemento o factor que hayan pactado, sean porcentajes entre otros. Resulta que cuando dicho aumento se hace con referencia al IPC o el salario mínimo, siempre se debe tomar sobre el aumento sobre el año anterior. Y estos aumentos sobre el año anterior muchas veces no se hacen, sino que hay abogados que lo hacen frente al aumento del año en curso que se venció. Ahora bien, hay un artículo que mencioné que de pronto el juzgado podrá ajustarle a su criterio, porque muchas veces las fórmulas financieras que usa el juzgado y que puede argumentar el abogado siempre va a dar valores diferentes. Se deberá corregir en la forma en que aumentó o en la forma en que imputó el interés moratorio, entre otras obligaciones. Entonces, el artículo 430 del Código General del Proceso, en su primer inciso, establece lo siguiente. Establece que el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma en que fue pedida, es decir, como usted, abogado, redactó la demanda e imputó cuál es el capital adeudado con sus correspondientes intereses. Primer escenario. Pero lo que soluciona realmente las inadmisiones o eventual rechazo es lo siguiente. En la forma en que aquel considere legal, es la facultad del juez ajustar el auto que libra mandamiento de pago a como a él le parece legal. Entonces, en conversaciones con jueces y con colegas dicen, no, es que en la forma que a mí me parece legal es excluyendo pretensiones ejecutivas porque simplemente para el juzgado no se acreditaron que fueron acompañadas en el título, pero hasta ahí. En conversación con jueces dices, no, es que esa es la facultad del juez ajustar aumentos cuando son obligaciones de tracto sucesivo o ajustar el título a fórmulas financieras que para el despacho configuran legalidad en el auto que libra mandamiento de pago. En mi opinión, no es que el juzgado debe hacer el trabajo por el demandado, sino que el juzgado tiene un artículo que si el abogado redactó en debida forma la demanda ejecutiva, sea de alimentos o de otros títulos, el juzgado podrá ajustar si la diferencia se funda en fórmulas financieras que difiera de las que solicita el demandante, podrá ajustar el título siempre y cuando, por supuesto, el título esté revestido de legalidad y que sea una obligación clara, expresa y exigible, por supuesto, como lo menciona el artículo 422 del Código General del Proceso, pero el juzgado podrá ahorrar mucho tiempo de inadmisiones o rechazos o recursos de apelación frente al auto que rechaza la demanda si normalmente pudieran usar el ajuste del artículo 430. ¿Ustedes qué opinan?